Dar una cordial bienvenida a cada uno de nuestros hermanos. Al pródigo llama que venga a él. El tema de esta noche lleva por título La pura verdad sobre el don de lenguas. Y queremos dar una cordial bienvenida a cada uno de nuestros hermanos que se han dado cita aquí en la iglesia de Anaheim, y también a aquellos que a través de la pantalla, a través de los distintos medios de comunicación y las redes sociales, se están uniendo a nosotros en esta hora para escuchar la presentación de la palabra de Dios. En el mundo cristiano hay un gran segmento de cristianos que se caracterizan por creer en los dones espirituales y en forma especial dan énfasis a uno de esos dones del Espíritu Santo que en la Biblia se le llama el hablar en lenguas. ¿Qué cosa es hablar en lenguas? ¿Es eso de Dios? Y si es de Dios, todo lo que se escucha en el mundo cristiano en cuanto al don de lenguas realmente viene de parte de Dios. A manera de introducción, les digo que incluso hay un grupo grande de cristianos tanto en el mundo protestante como en el mundo católico, que creen a pie juntillas que las lenguas son indispensables para la salvación y que si alguno no habla en lenguas, no ha recibido el Espíritu Santo. Fíjense cuán importante es lo que estoy diciendo. Hay millones de cristianos que creen que el don de lenguas es la señal o la prueba de que realmente una persona ha recibido el Espíritu Santo. El apóstol San Pablo, en el libro de Romanos, en el capítulo 8, nos dice en el versículo 9: Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Así que este es un asunto muy serio. Si no tenemos el Espíritu de Cristo, no le pertenecemos, no somos de Él. Y si no somos de Él, somos de otro. Y ese otro es
el enemigo de Cristo, Satanás. En San Mateo, en el capítulo 12, San Mateo capítulo 12, dice el Señor Jesucristo, y en el versículo 30, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Y en el versículo 25 del mismo capítulo 12 dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa afuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Así que este asunto de echar fuera demonios y hacer milagros y aún el hablar en lenguas tiene que ver con la obra del Espíritu Santo por un lado, pero también puede venir del enemigo de las almas. Jesús fue acusado de que él echaba fuera los demonios por Satanás. ¿Será que se puede hacer milagros por el poder de Satanás? ¿Será que por el poder del demonio se puede hablar en lenguas? Y vuelvo a la premisa inicial. Hay muchos cristianos que aman a Dios, que dicen que si una persona no recibió el Espíritu Santo, no puede ser salvo, porque el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. ¿Y cómo sabemos nosotros si hemos recibido el Espíritu Santo? Y nuevamente, este grupo de cristianos, que también se les denomina carismáticos, y recuerden que hay carismáticos tanto en el mundo católico como en el mundo protestante o cristiano. La palabra carismático viene del griego carisma, que quiere decir don o regalo. Y carismático es los que creen en los dones o regalos que da el Espíritu Santo. Ahora les decía hace un momento que hay millones de cristianos que dicen, si tú no tienes el Espíritu Santo, no le perteneces al Señor. Y lo acabamos de leer, que eso es así. Pero ellos dicen, dan un paso más y dicen, ¿cómo sabemos si tenemos el Espíritu Santo o no? La prueba de que hemos recibido el Espíritu Santo es si hemos hablado en lenguas. Y si una persona no ha hablado en lenguas, pues es prueba que no recibió el Espíritu Santo. Bueno, esa es nuestra introducción. Como ustedes ven, el tema es bastante delicado, porque para un grupo de cristianos muy grande, muy numeroso, ellos dicen, todos los demás cristianos que no hablan en lenguas
no tienen el Espíritu Santo. Y si no tienen el Espíritu Santo, no son de Cristo. Entonces, ¿será cierto esto? En primer lugar, nuestro tema está dividido en 3 partes hoy. La primera parte es, vamos a ver qué son los dones espirituales y qué es el don de lenguas. En segundo lugar, vamos a ver cómo se manifiesta el don de lenguas y vamos a contrastar el verdadero don de lenguas con el don de lenguas falsificado por Satanás. Y la tercera parte de nuestro tema, vamos a ver algunos versículos que usan los que creen que toda la gente debe hablar en lenguas, y vamos a mirarlos en su contexto y ver qué es lo que realmente están diciendo esos versículos con la palabra de Dios. Vamos entonces a comenzar viendo sobre los dones espirituales. En Primera de Corintios, en el capítulo 12, Primera de Corintios, capítulo 12, dice el versículo 1. Pero porque no quiero, hermanos, 12:1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Así que el apóstol quiere que sí sepamos de los dones espirituales o dones del Espíritu Santo. Dice el versículo 2, sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, versículo 3, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Si una persona habla por el Espíritu Santo, no puede llamar anatema o maldito, maldecir el nombre de Cristo. Y termina diciendo el versículo, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Bueno, aquí vemos el primer punto tan importante. Cuando alguien habla por el Espíritu Santo, no puede de su boca salir enseñanza del Espíritu Santo y al mismo tiempo maldición para Cristo. Por la misma boca no puede salir bendición y maldición. O es lo uno o es lo otro, pero no puede al mismo tiempo decir que tiene el Espíritu Santo y luego con su lengua o con sus acciones blasfemar el nombre de Cristo. El apóstol Santiago nos dice en el capítulo 3, Santiago capítulo 3, dice el versículo 8, ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas
o la vid dar higos, así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. El apóstol está diciendo que no podemos con la misma lengua decir que bendecimos a Dios y maldecir a nuestro hermano. Y él explica que eso no es de Dios y que es imposible que de la misma boca salga bendición y maldición. Y da un ejemplo, cómo una higuera va a dar aceitunas o como una vid va a dar higos. Imposible. Así de imposible es que con la misma lengua se bendiga a Dios y se maldiga a Cristo. Y usted dice, bueno, pero hay gentes que bendicen a Dios, pero que también con su vida maldicen. Hoy vamos a ver algunos de esos ejemplos y nos van a sorprender. Pero la verdad es que por más que usen su boca para decir que bendicen a Dios, es imposible por la misma boca bendecir y maldecir. Tú me dices, bueno, pero ¿y qué si yo, que conozco al Señor, a veces me enojo y maldigo? Por sus frutos los conoceréis. No puede la higuera dar aceitunas. Entonces, si somos hijos de Dios, nuestro hablar lo demostrará. Y si perdemos el control y no podemos domar la lengua, muestra que el Espíritu Santo no está en nosotros. Porque si el Espíritu Santo estuviera en nosotros, Él controlaría nuestra lengua. Volvamos ahora al segundo punto del versículo que leímos. Primera de Corintios 12, versículo 3. Nadie puede llamar, decía la primera parte, anatema a Jesús. Nadie que hable por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús. Y tampoco, dice la segunda parte, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Este segundo punto es muy interesante, porque para que una persona acepte a Cristo como Señor, es por el Espíritu Santo. Nadie puede aceptar al Señor Jesucristo como Señor y llamarle Señor de su vida si no es por el Espíritu Santo. Jesús lo dijo de otra manera. San Juan 6, 44. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Así que para poder venir a Cristo y aceptarle como Señor, se necesita el poder del Espíritu Santo. Aquí es donde está la contradicción. ¿Cómo hay personas que dicen yo soy cristiano y Cristo es mi Señor y dicen gloria al Señor, y sin embargo su vida demuestra algo contrario? Vamos a San Mateo en el capítulo 7, San Mateo capítulo 7. Y estamos poniendo ciertas bases para luego ir a estudiar directamente lo que es el don de lenguas, porque hay don de lengua verdadero y hay don de lengua falso. Y por eso nuestro título del tema de hoy es la pura verdad sobre el don de lenguas, y lo vamos a ver con la palabra de Dios. San Mateo, en el capítulo 7, dice el versículo 21:
no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué dice el Señor Jesús que es la prueba de un cristiano genuino? Hacer la voluntad de Dios. Porque hay muchos que dicen Señor, Señor. Parece que esto contradice lo que acabamos de leer, que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Pero ahora aquí Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir, con la boca se puede decir y hacer muchas cosas, pero llamar a Jesús Señor, es decir, aceptarle como el Señor y amo de tu vida, significa someterse a Él. ¿Entendemos lo que eso significa? ¿Qué quiere decir Señor? Si Él es el Señor, ¿qué somos nosotros? Sus siervos. Entonces yo no puedo decir que Jesús es mi Señor si yo no le obedezco, si yo no le sirvo. Por eso el versículo es tan claro. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Quiere decir que va a haber gente que van a decir Señor, Señor a Cristo, que van a predicar en el nombre de Cristo, que van a profetizar en el nombre de Cristo, que incluso van a hacer milagros en el nombre de Cristo, y Él les declarará, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, si no estaban haciendo eso por el poder de Cristo, por el poder del Espíritu Santo, lo estaban haciendo por el poder del malo, del enemigo. ¿Puede el diablo dar dones? ¿Puede el diablo sanar? ¿Puede el diablo hacer milagros? ¿Puede? ¿Seguro? Porque la gente dice, bueno, si hubo un milagro, y si es un milagro tiene que ser de Dios. Pero ustedes están diciendo con la cabeza de que también el diablo puede hacer milagros. Esto se pone más difícil, porque la próxima pregunta va a ser, ¿puede el diablo dar el don de lenguas? Por eso tenemos que investigarlo bien a fondo. El diablo hace milagros. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Dice el versículo 9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Fíjense, el inicuo, el que hace iniquidad, el malo, llega, advenimiento es llegada, pero llega y la obra que hace es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios
mentirosos. Versículo 10, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Así que efectivamente los malos tienen poder, pero ese poder no viene de Dios, es por obra de Satanás. ¿No debe sorprendernos esto? Dice 2 de Corintios capítulo 11. 2 de Corintios capítulo 11. Versículo 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ministros del diablo. El diablo mismo se hace pasar como si fuera ángel de Dios y sus ministros. Imagínense que dice que el diablo también tiene sus pastores, sus ministros, y se hacen pasar como ministros de justicia. En el versículo 13 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Bueno, hemos dejado bien en claro entonces de que el diablo hace milagros, el diablo tiene poder y también le da poder a sus ministros para hacer milagros que vienen de parte de Satanás. Pero lo van a hacer en el nombre de Cristo para engañar. Es decir, no van a decir, yo por el poder del diablo te curo. No, en el nombre de Cristo te echo fuera a los demonios. Pero lo van a estar haciendo por otro poder. Apocalipsis, capítulo 16. Dice el versículo 13, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Por ahora no les voy a explicar qué es el dragón, qué es la boca, qué es la bestia y qué es el falso profeta. Vamos a tener más adelante una serie de conferencias del libro de Apocalipsis y ahí vamos a aprender todo esto. Pero solamente necesitan saber esto, que el dragón es el diablo, la bestia es un sistema religioso muy grande que se hace adorar como si fuera el mismo Dios. Representa los que se hacen pasar por ministros de Cristo, pero son ministros del diablo. Y el falso profeta es exactamente lo mismo. Es un sistema religioso donde dicen profetizar en el nombre de Cristo, pero son profetas falsos. Y sigue diciendo, vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia. A ver, para ser más claros, y espero no ofender a nadie con lo que voy a decir, la bestia representa el poder del papado y el falso profeta el poder del protestantismo apóstata que no sigue la palabra de Dios. Hay falsos apóstoles, falsos ministros, tanto en el catolicismo romano, la bestia, como en el protestantismo, el falso profeta.
Pero dice Juan, vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana. Noten que dice que son espíritus inmundos. Y saltan, como saltan las ranas. A ver, les hago una preguntita, porque esto se está poniendo muy interesante ahora. Si son falsos profetas y si engañan, ¿por qué los espíritus que salen de ellos son a manera de ranas? No dice que son ranas, sino que hacen las cosas a la manera de las ranas. Las ranas saltan, pegan saltos. Y también las ranas cazan su presa con la lengua, igual que la víbora. Y así hacen las ranas. Agarran a su presa para devorarla, sacando la lengua. Mantengan esas 2 cosas en mente, porque recuerden que el diablo también caza a la gente por la lengua. ¿Y qué hacen estos espíritus inmundos a manera de ranas? Versículo 14. Son espíritus de demonios. Ahora aquí claramente se nos dice lo que son. Son espíritus. Un espíritu no tiene carne y hueso. Es un espíritu. Y los ángeles caídos, los demonios, son espíritus. Pero dice que hacen señales, hacen milagros y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Así que los demonios hacen señales. Apocalipsis capítulo 13 dice el versículo 13: también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Fíjense que cuando Dios quiso demostrar al pueblo de Israel que estaba adorando a los ídolos mudos, como ya leímos hace un momento, el pueblo había caído en la idolatría y estaban adorando a Baal, representado por un toro, un becerro de oro. Pero cuando Dios quiso demostrar quién era el Dios verdadero, Elías le pidió a Dios que hiciera una señal, y la señal era el Dios verdadero que haga descender fuego del cielo a la tierra y queme el sacrificio puesto sobre el altar. Y los falsos profetas de Baal se pasaron el día entero pidiéndole a su Dios que mandara fuego, y nunca bajó fuego. Y luego vino Elías y oró al Dios del cielo y cayó fuego del cielo. Eso fue una prueba de quién era el Dios verdadero. Pero ahora lo sorprendente es que los demonios y el diablo hacen grandes señales, de tal manera que aún hace descender del cielo a la tierra fuego delante de los hombres, versículo 14, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió.
este poder maligno va a hacer grandes señales y hasta va a hacer descender fuego del cielo a la tierra. Y va a engañar a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer. Y el propósito de ese engaño es que toda la gente le hagan imagen a la bestia y adoren a la imagen de la bestia. Sigue diciendo el versículo 15: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Ahora es una imagen y la Biblia dice: no te harás imagen y no las adorarás. Pero aquí se va a mandar a matar al que no adore a la imagen de la bestia. Pero para probar que realmente viene de Dios, van a hacer milagros, van a hacer hasta descender fuego del cielo a la tierra. Vayan tomando nota. Espíritus inmundos a manera de ranas. Recuerden, las ranas pegan brincos, saltan. Y las ranas cazan su presa con la lengua. Pero también el diablo va a hacer bajar fuego del cielo a la tierra. No solamente en el caso de Elías bajó fuego del cielo. Y ahora vamos a entrar al tema del don de lenguas directamente. Vamos al libro de Hechos de los Apóstoles. Después de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, viene Hechos. Y vamos al capítulo 2. Hechos capítulo 2. Dice el versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que bajaron y se asentaron sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Vean que aquí las lenguas son de fuego. Bajó del cielo fuego en forma de lenguas de fuego y se asentó sobre ellos y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Así que nuevamente en el Antiguo Testamento, cuando bajó fuego del cielo y consumió el sacrificio, era una prueba del Dios verdadero. Y ahora el Espíritu Santo se manifiesta enviando lenguas de fuego del cielo que se asentaron sobre los discípulos y comenzaron a hablar en lenguas porque fueron todos llenos del Espíritu Santo. Así que las lenguas de fuego son símbolo del poder de Dios a través del Espíritu Santo. Y el hablar en lenguas es una manifestación del Espíritu Santo. Usted dice, bueno, pero entonces, es cierto, hablar en lenguas es la prueba de que se ha recibido el Espíritu Santo. Sí y no. Sí, porque lo estamos leyendo y dice que cuando
bajó del cielo lenguas de fuego. Eso está en el versículo anterior, en el 3. Dice que hubo un viento recio y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego y se asentaron sobre cada uno de ellos. Y el 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Así que sí, hablar en lenguas es una de las manifestaciones del Espíritu Santo. Y lenguas de fuego que bajan del cielo también es una manifestación del Espíritu Santo. El problema es que acabamos de leer un montón de otros versículos donde dice que el diablo también hace descender fuego del cielo a la tierra. Y el diablo también hace milagros. Y los demonios también engañan a la gente con los milagros y las señales que se le ha permitido hacer. Entonces, ¿cómo sabemos? Para eso tenemos que investigar la identidad de esas lenguas. ¿Qué es el don de lenguas verdadero? ¿Y cómo diferenciarlo del don de lenguas falso? Estamos todos de acuerdo que lo que pasó el día de Pentecostés es la manifestación genuina del Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ustedes creen que lo que pasó en el día de Pentecostés, que bajó el Espíritu Santo sobre los discípulos y bajaron lenguas como de fuego que le fueron repartidas y comenzaron a hablar en otras lenguas, ustedes están seguros de que eso vino de parte de Dios, sí o no? Claro que vino de Dios. Claro que vino de Dios. Entonces, vamos a investigar qué fue lo que pasó y cómo se manifestó el don de lenguas el día de Pentecostés. Por cierto, hay mucha gente que cree en el don de lenguas y se llaman a sí mismos pentecosteses o pentecostales. ¿Por qué? Porque creen que hablar en lenguas es la manifestación del Espíritu Santo. Y nosotros estamos viendo que sí, hablar en lenguas es una manifestación del Espíritu Santo. Ya vamos a investigar más a fondo si se puede tener el Espíritu Santo y no hablar en lenguas. ¿Escucharon lo que dije? ¿Será que uno puede tener el Espíritu Santo y no hablar en lenguas? ¿Será? Les hago una pregunta muy sencilla. ¿Tenía Cristo el Espíritu Santo, sí o no? El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo él. Segunda pregunta. ¿Hay algún lugar en la Biblia que diga que Cristo habló en lenguas? No. Mantengan eso en mente. En ninguna parte de la Biblia dice que Jesús habló en lenguas, pero sí dice que fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre y que el Espíritu Santo reposó sobre él. Es más, cuando fue bautizado, el Espíritu Santo descendió sobre él y se posó sobre él en forma visible como una paloma. Y se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado. Pero no dice que Jesús habló en lenguas. Si el hablar en lenguas es la prueba de que una persona tiene el Espíritu Santo, entonces hay mucha gente que ni siquiera cree en Cristo
pero sí hablan en lenguas. Y usted dice, ¿cómo? Hace años atrás, yo fui a Brasil. Fui a predicar. Y la ciudad donde fui era Río de Janeiro. Y sin saberlo, llegué a Río de Janeiro cuando se estaba celebrando el carnaval carioque. El carnaval brasileño es muy famoso en todas partes del mundo, así como el carnaval de Nueva Orleans aquí en Estados Unidos. Allá en Sudamérica es el carnaval de Río. No les voy a contar lo que hacen en el carnaval, pero pues de todo. Y yo estaba hospedado en un hotel, porque la zona hotelera está sobre la playa de Copacabana. Yo estaba hospedado en un hotel y todos esos días de carnaval, pues la gente sale afuera, se ve de todo, bailan, gritan, hacen desfiles, se disfrazan de demonios. No sé cuántos de ustedes alguna vez han visto en las noticias el carnaval de Río de Janeiro, pero se hacen muchas cosas muy impresionantes allí. Y a mí me tocó ver así, desde el balcón de mi hotel, estaba la playa al lado, la arena, y la gente hacía fogatas. Y en Brasil hay mucho espiritismo, hay mucha creencia en lo que en Haití se conoce como vudú, pero allá en Brasil se le llama macumba. Son ritos satánicos, espiritistas, donde invocan los demonios. ¿Han oído hablar ustedes de eso, del satanismo y de la macumba? Claro, hacen cosas malas. Les traen una foto de una persona y le clavan alfileres para que la persona se enferme y se muera. Hacen trabajos a través de la brujería. No se pierdan el tema de mañana por la mañana, que es la pura verdad sobre el espiritismo. Pero bueno, volviendo a mi historia, yo estaba allá y estaba una cantidad de brujos abajo en la playa. Yo estaba desde mi hotel viendo y tocaban tambores. No se podían ni dormir porque pues todo el ruido y la música sube hacia arriba. Yo estaba en el hotel y como estaba haciendo calor, pues tenía la puerta del balcón abierta y toda esa música subía y la cerré y me daba calor y la volví a abrir. Y me asomé a ver, hermanos, y estaban todos los macumberos, así le llaman a los que hacen esos rituales, danzando en torno al fuego que habían prendido. Daban vuelta y danzaban alrededor del fuego, y había otros que estaban tocando los tambores y sonando las maracas. Si hubiera sido en Puerto Rico hubieran tocado los güiros también. Pero estaban haciendo una gran bulla allá abajo y cada vez le subían más y más el volumen a lo que estaban tocando, y la gente frenética estaba saltando alrededor, pegaban brinco, que yo decía, ¿cómo pueden saltar tan alto en el aire? Estaban imbuidos de algo.
igual como dice la Biblia que hacían los adoradores de Baal, que daban brincos y saltos alrededor del altar de Baal, y dice que gritaban desenfrenadamente y se cortaban el cuerpo con navajas y con cuchillos. Eso lo vi yo en Brasil. Y sí, se cortaban y saltaban y gritaban, y cada vez la música le iban subiendo más el volumen y el ritmo, y cada vez iban dando vuelta más rápido, hasta que de pronto comenzaron a caer al suelo en su frenesí, y otros comenzaron a hablar en lenguas. Escuchaba todo desde mi balcón, todo lo escuchaba. Y un montón de gente se reunió y comenzaron todos a hablar en lengua. Ahora, si hablar en lenguas es prueba del Espíritu Santo, entonces todos esos macumberos o espiritistas o satánicos pues tenían el Espíritu Santo. Sí, tenían un espíritu, pero no era santo el espíritu. Estaban llenos de un espíritu, pero eran espíritus de demonios. E invocaban el nombre de Satanás. Volviendo entonces, vamos a investigar. Ahora entramos a la segunda parte de nuestro tema, que es el verdadero don de lenguas, para luego diferenciarlo del don de lenguas falso. Ya sabemos que hay don de lenguas falso, lo acabamos de ver en la ilustración que di, y también lo leímos en la palabra de Dios, que el diablo falsifica todo lo que Dios hace. Entonces, ¿qué es el verdadero don de lenguas? Ahora volvemos a Hechos 2, pero leamos un versículo más donde comenzamos, que es Primera de Corintios, capítulo 12. Volviendo al tema de los dones espirituales, dice así, versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Así que sí, el Espíritu Santo da don de lenguas y también da don de interpretación de lenguas. Y viene de parte de Dios. Nosotros tenemos que creer en los dones espirituales, porque están en la palabra de Dios. No podemos negar el don de hacer milagros, o el don de sanidad, o el don de ciencia, o el don de sabiduría, o el don de profecía. Ya todos ustedes saben que nosotros creemos en el don de profecía y que Dios
puede levantar profeta en medio del pueblo de Dios para mandar su mensaje a través de un profeta como lo hizo en antaño. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Ok. Pero también Dios puede dar el don de lenguas. Ahora, la pregunta es esta. ¿Todos tienen que hablar en lenguas como prueba de que tienen el Espíritu Santo? El mundo pentecostal y carismático dice que si no hablas en lenguas no recibiste el Espíritu Santo, y que el hablar en lenguas es recibir el bautismo del Espíritu Santo, y que toda persona que recibe el Espíritu Santo tiene que hablar en lenguas. Acá acabamos de leer que todos esos dones los hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es decir, el Espíritu Santo da los dones del Espíritu, y son muchos, pero Él es el que reparte a cada uno como Él quiere. Y luego, en los versículos que siguen, explica que no todos tienen la misma función ni reciben los mismos dones. Dice en el versículo 12: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Así que un cuerpo tiene muchos miembros, pero todos somos parte de un solo cuerpo. Dice el versículo 15: si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Y si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. No puede el ojo decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Así que todos los miembros del cuerpo son necesarios. De igual manera, todos los dones del Espíritu Santo son necesarios, pero no todos reciben el mismo don. Versículo 27: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero, maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan y los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. Fíjese, allí el apóstol da una lista de los distintos dones, pero los va poniendo en orden. Dice, primero apóstoles, segundo profetas, tercero maestros, y así sucesivamente. Y de todos los dones, el don de lenguas es el último que menciona. ¿Por qué? Todos los dones son necesarios, todos los dones son buenos si vienen de parte de Dios, pero no todos son iguales, como vamos a aprender. Algunos son más importantes que otros, pero todos son necesarios para el cuerpo. Algunos órganos del cuerpo son más indispensables. Si tú tuvieras que escoger entre perder una mano o perder un ojo, ¿cuál preferirías perder?
Ninguno de los dos, ¿verdad? Pero si te tocara perder una parte de tu cuerpo, ¿qué es más importante? ¿Perder la vista o perder el olfato? ¿Es más importante el olfato o es más importante la vista? Y si tuvieras que perder un pie o perder los dos ojos, ¿cuál escogería? ¿Perder el pie o perder los dos ojos? ¿Quedarte ciego o quedarte rengo, cojo? Ya ven que todo es importante, pero no todo es igual. Ahora miren cómo termina el versículo. Después de decir que Dios puso en la iglesia primero apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después de ellos los que sanan, y después los que ayudan y los que administran y los que tienen don de lenguas. Ahora miren lo que pregunta el apóstol Pablo. ¿Son todos apóstoles? Contesten ustedes, ¿son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos maestros? Obviamente no. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos en lenguas? No. ¿Interpretan todos? Fíjense qué tremendo. Aquí está la prueba de que los que dicen que si usted no habla en lenguas no tiene el Espíritu Santo, están engañando. Porque el mismo apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, dice que no todos van a hablar en lenguas. ¿Está claro? ¿Hablan todos en lenguas? No. ¿Son todos apóstoles? No. Entonces, no podemos decir que una persona que tiene el don de profecía no tiene el Espíritu Santo porque no habló en lenguas. No podemos decir que una persona que tiene el don de sanidad no tiene el Espíritu Santo porque no habló nunca en lenguas. Porque no todos hablan en lenguas. ¿Quedó claro este punto? ¿Está claro? Entonces es una falsedad y un engaño decir que el que no habla en lenguas no tiene el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere, ya lo leímos, y a cada uno le da su función, y no todos pueden ser ojo, porque entonces ¿dónde estaría el oído en el cuerpo? Y no todos pueden ser mano, porque entonces ¿dónde estarían los pies? Cada uno Dios le da un don distinto, pero todos ayudan al cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Pero no todos van a tener el don de lenguas, así como no todos van a ser profetas o van a ser maestros. Ese punto lo hemos aclarado. Ahora volvamos. Ya vimos que el don de lenguas es verdadero. Ya vimos que hay un don de lenguas que el Espíritu Santo da. La pregunta es, ¿cómo se manifiesta ese don de lenguas para que nosotros podamos identificarlo como verdadero y diferenciarlo de los falsos? Vamos de vuelta ahora sí a Hechos capítulo 2. Y en Hechos capítulo 2 nos cuenta la primera vez que se manifestó el don de lenguas en la Biblia. Fíjense bien lo que estoy diciendo. El Espíritu Santo fue derramado aún antes del día de Pentecostés. Te dice, ¿cómo?
A ver, nomás les voy a mostrar ese punto. Ahora regresamos a Hechos 2. Pero vamos a ver cómo el Espíritu Santo fue derramado aún en la época del Antiguo Testamento, porque hay gente que dice, no, nomás en el Nuevo Testamento está mencionado el Espíritu Santo. Pero esto no es cierto. Vamos a ir al libro de Éxodo, en el libro de Éxodo. Y aquí nos dice que Dios dio dones. Miren Éxodo 31, versículo 2 y 3. Mira, yo he llamado por nombre a Besael, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia y en ciencia y en todo arte. Aquí hay una persona que estaba llena del Espíritu Santo y los dones que el Espíritu Santo le dio fueron sabiduría, inteligencia, ciencia y arte. Qué interesante. Vamos a ver otro ejemplo. En el Antiguo Testamento ahora, ¿ok? Números, capítulo 11. Números, capítulo 11. Dice el versículo 24. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. En este caso, el Espíritu Santo fue puesto en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el Espíritu, profetizaron. No hablaron en lenguas, pero profetizaron. En el otro caso, Dios le dio don de sabiduría, de ciencia, de inteligencia y de arte, pero tampoco habló en lenguas. Miren qué interesante. Si siguen leyendo, dice: y habían quedado en el campamento 2 varones, llamados uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. No estaban frente al tabernáculo, al templo, pero profetizaron allá en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Y respondió entonces Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío, Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió: ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Así que ya el Espíritu Santo se derramaba en el Antiguo Testamento, pero ustedes pueden leer
desde Génesis hasta Malaquía, todo el Antiguo Testamento, y no menciona que ninguno habló en lenguas, pero sin embargo recibieron otros dones del Espíritu Santo. ¿Por qué no hablaban en lenguas? Les voy a dar un ejemplo más. Vamos a el libro de Samuel, Primera de Samuel. Y vamos a leer cómo Dios dio el Espíritu Santo al primer rey de Israel, que se llamaba Saúl. Dice Primera de Samuel capítulo 10. Primera de Samuel capítulo 10. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre la cabeza de Saúl y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Y dice el versículo 6: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Y dice el versículo 10: y cuando llegaron allá del collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y profetizó entre ellos. Y aconteció, cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Así que no solo en el rey Saúl, sino en todos los demás profetas vino el Espíritu del Señor y profetizaban. El don de profecía era muy dado desde el comienzo de la historia de este mundo, pero no se menciona el don de lenguas en el Antiguo Testamento, que alguien lo haya recibido. ¿Por qué? Ahora en el Nuevo Testamento sí se menciona. Y vamos ahora sí a Hechos 2, porque el tiempo está volando. Vamos a ver cuál es el verdadero don de lenguas. Dice Hechos capítulo 2 y el versículo 4: fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Fíjense, hablar en otras lenguas. ¿Qué eran esas otras lenguas que hablaban? Versículo 5: moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones del cielo. Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua que hemos nacido? 9. Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas
de Dios, y estaban todos atónicos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Y Pedro se levanta y explica que fue el Espíritu Santo que les dio el poder hablar en lenguas. Ahora, hermanos, la manifestación del don de lengua se dio en idiomas reales, en lenguas, y así le llamamos nosotros a los idiomas. ¿En qué lengua habla esa persona? Decimos. ¿En qué lengua habla? Lengua quiere decir un idioma. Un idioma. Y ahí menciona todos los idiomas. Un montón. Ni los contamos, pero yo creo que son más de 10, como 15 idiomas distintos. De todas partes donde había gente, los que recibieron el Espíritu Santo estaban hablando en sus idiomas en que habían nacido ellos y les entendían lo que estaban hablando. Vean, lo primero que estamos viendo del don de lenguas es que, en primer lugar, características ahora del verdadero don de lenguas, es que el don de lenguas hace que la persona hable en un idioma que los demás entiendan, aunque él mismo no lo entienda, pero las personas sí lo entienden, como vamos a ver en un momento. Son idiomas reales, son lenguas reales. ¿Quedó claro eso? ¿Ok? En segundo lugar, ¿por qué Dios dio el don de lenguas? Ahí lo dice: porque había en Jerusalén hombres que habían venido de todas las naciones de alrededor, que hablaban distintos idiomas. ¿Por qué? Porque era el día de Pentecostés, y en esa fiesta venían de todas las naciones a celebrar, pero cada uno hablaba un idioma distinto. Y Dios dio el don de lenguas para que los apóstoles les pudiesen hablar en el idioma de ellos y darles el testimonio de Cristo Jesús, para que creyesen en Él y fuesen salvos. El don de lengua se da para predicar el Evangelio. Vamos ahora a 1 Corintios capítulo 14. 1 Corintios capítulo 14. Vamos a ver si son lenguas reales y para qué se dan las lenguas. Dice el versículo 5: así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Así que Moisés le dijo a Josué, que le había dicho: no los deje que estén profetizando ellos, porque no estaban en el tabernáculo cuando se derramó el Espíritu Santo. Y Moisés dijo: ¿cómo se los voy a impedir? Si yo quisiera más bien que el pueblo entero profetizase. Ahora aquí Pablo dice lo mismo. Dice: quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieran distinción de voces, ¿cómo se sabría lo que se toca con la flauta o con la cítara?
Es decir, cuando tocas un instrumento lo tienes que tocar para que haga sonido, para que haga música, no nomás soplarle, pu, 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 y no dice nada. Hay que poder entender la música que se toca. Y sobre todo en aquella época que se usaba la trompeta con ciertos toques de trompeta para anunciar que venía la guerra, para anunciar que venía el enemigo. También se tocaba la trompeta para anunciar que llegaba un día de fiesta y que el pueblo tenía que ir a adorar a Dios en el santuario. Para todo eso se usaban los instrumentos de música, pero dice, tienen que tocarlos de tal manera que se entiendan lo que está tocando. Y sigue diciendo, si la trompeta diera un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Es decir, si vas a hablar en lenguas, tienes que hablar algo que otra persona te pueda entender, porque si no vas a estar hablando al aire. ¿Quién te entiende? Por lo cual, dice el versículo 10 ahora, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo. Fíjense que aquí le está llamando a las lenguas idiomas. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, es decir, no hablo ese idioma, seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual el que habla en lengua extraña, en otro idioma, pida en oración poder interpretarla. Es decir, si voy a hablar en lengua, que haya quien traduzca, quien interpreta, porque si no, va a estar hablando al aire y nadie le va a entender. Dice el versículo 14, pero si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. 16. Porque si bendice solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia, escuchen bien, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré este pueblo y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Bien clarito aquí, hermano, las lenguas son por señal, no a los creyentes. Todos esos que andan diciendo que las lenguas son señal de que recibieron el Espíritu Santo y que así se muestra que un creyente realmente recibió el Espíritu Santo,
están diciendo algo contrario a lo que enseña la palabra de Dios. Las lenguas no son señal para el creyente. ¿Para qué son las lenguas? Para predicarle a los incrédulos, para que podamos hablarles la palabra de Dios. Igual como lo vimos en el día de Pentecostés, se les dio el don de lenguas para poder predicar la palabra de Dios. Pero si la gente no habla el idioma que yo voy a hablar, mejor me callo y no hablo en la iglesia. Porque las lenguas son señal no a los creyentes. Resulta que muchos de esos que hablan en lengua, y perdonen que diga esto, ¿verdad? Pero hablan en lenguas para hacerse ver, para que la gente pueda decir, mira, ese hermano tiene el Espíritu Santo porque habla en lengua. Pero ¿a quién le sirvió lo que dijo? ¿A quién edificó? ¿Para qué sirvió? Nomás para que él muestre a los demás creyentes de que él tiene el Espíritu Santo. Pero las lenguas no son señal para los creyentes, sino para los que no creen, para que se les pueda predicar en su idioma la palabra de Dios. En cambio, la profecía no es para los incrédulos, sino para los creyentes. El don de profecía es para la iglesia, para edificar la iglesia, no para los no creyentes. Versículo 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, no dirán, si alguien entra un indocto o un incrédulo, no dirán que estáis locos. Imagínense, todos hablando en lenguas, todos locos. ¿A quién le hablan? La gente dice, pero están orándole a Dios. Miren lo que está diciendo Pablo, no seamos niños en nuestro modo de pensar, seamos niños en la malicia, pero seamos maduros en nuestro modo de pensar. ¿Cómo en la iglesia vamos a estar hablando cada uno a su manera y por sí solo y hablando en lengua? Cualquiera que entra dice, están todos locos aquí. En cambio, versículo 24, si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, un himno para cantar, tiene doctrina, tiene lengua, tiene interpretación, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para la edificación. Si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o 3, a lo más, y por turno. No hablen todos al mismo tiempo, por turno, y uno que traduzca. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Así que, hermanos, la instrucción es muy clara en la palabra de Dios con respecto al don de lengua. Si alguien recibe ese don para predicar el evangelio, úselo para lo que Dios lo dio, para predicar el evangelio. Pero no lo use en la iglesia. Aquí todos hablamos español. ¿Para qué me voy a poner a hablar en lenguas?
si nadie me va a entender? ¿Cómo van a decir amén a lo que yo digo? Yo puedo, porque Dios me ha dado ese don de poder hablar más de un idioma. Pero la Biblia dice, no lo hagas en la iglesia. Mejor te callas y hablas 5 palabras que todos entiendan, que 10,000 palabras en otro idioma. ¿Está clara la instrucción? Entonces, ¿qué es el verdadero don de lenguas? ¿Qué es el verdadero don de lenguas? Son idiomas que el Espíritu Santo te permite que tú puedas predicar, aunque tú no sepas ese idioma, para que los demás entiendan la palabra de Dios. ¿Para qué da Dios el don de lenguas? Para predicar el Evangelio. Son señal para los incrédulos, no para los creyentes. Y el que tiene el don de lenguas, úselo de acuerdo a las instrucciones que Dios ha dado en su palabra, no en la iglesia. Y si va a hablar en la iglesia en otro idioma, que haya quien traduzca, y si no, que se calle y hable en su casa a Dios, pero no en la iglesia. Y que cada uno lo haga por turno. Y eso de hablar todos en lenguas es de locos, dice la Biblia. Es de locos. Fíjense que todas esas instrucciones que Dios dejó, la gente que dicen hablar en lenguas, las violan. No lo hacen por turno, no tienen quien traduzca, hablan todos al mismo tiempo, en lugar de hacerlo como la palabra de Dios manda. Les hago esta pregunta, hermanos. Si el Espíritu Santo es el que da el don de lenguas, ¿puede el Espíritu Santo contradecirse? Si el Espíritu Santo inspiró a Pablo y dijo cómo se debe utilizar el don de lenguas en la iglesia, ahora el Espíritu Santo va a tomar una persona y le va a hacer que viole todo lo que el mismo Espíritu Santo dijo. Obviamente no. El Espíritu Santo, ahí dice, Dios no es un Dios de confusión, Dios es un Dios de orden. Dice el último versículo del capítulo 14, y es el versículo 40. Pero hágase todo decentemente, versículo 40. Hágase todo decentemente y con orden. ¿Qué es lo que a Dios le gusta? El orden. Eso es lo que Dios manda. Entonces, con mucho dolor tengo que decirles que muchas de las manifestaciones que se ven, aún de personas que dicen Señor, Señor, no vienen del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no está loco. No va a decir una cosa y luego va a hacer otra. Dios no se contradice. Si el Espíritu Santo dice que cuando una persona habla, tiene que hacerlo en orden y tiene que haber un traductor, y si no, tiene que callar en la iglesia. Ahora, ¿cómo el Espíritu Santo va a hacer que todo el mundo comience a hablar al mismo tiempo? No puede ser de Dios, porque Dios no se contradice. Tengamos cuidado con la falsificación de los dones. Y otra cosa, muchos de los que hablan en lenguas, no solo que ni ellos mismos entienden, y no solo que tampoco hay nadie más que entienda donde ellos están hablando en lengua, pero nadie en ninguna parte del mundo les entiende porque hablan una jeringosa que no es un idioma. Eso no es don de lenguas. Esa jeringosa, esa manera de hablar que es repetir y repetir sílabas que no tienen ningún significado, no es el verdadero don de lenguas. El verdadero don de lenguas, como vimos esta noche, son idiomas reales que se hablan en el mundo y que alguien los puede entender para que se les predique
la palabra de nuestro Dios. Por aquí vamos a terminar hoy, ya se nos fue el tiempo. ¿Hay alguna pregunta que alguno tenga? Pregunta. Entonces, ¿me expliqué bien? Yo sé que ustedes entendieron bien, porque son muy inteligentes, pero la pregunta es, ¿me supe explicar? ¿Con la palabra de Dios se los comprobé? ¿Está todo demostrado? ¿Con una siesta escrito? Tengamos cuidado con las falsificaciones. Por eso comenzamos a hablar hoy sobre los falsos profetas, sobre los falsos maestros, sobre los falsos milagros y sobre toda la falsedad que el diablo trata de imitar. Porque él quiere engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. No nos dejemos engañar por las artimañas de Satanás. Sí, hermanos, existe el don de lenguas y es bíblico y es cierto, pero Dios lo da para que alguien pueda predicar el evangelio donde no hay nadie. Yo a los hermanos que se iban a bautizar, que les di la clase del bautismo, les conté como en cierto lugar en el África estaba predicando yo a través de un traductor. Pero el traductor no era cristiano. Y él traducía, pero yo no sé lo que él decía porque yo no entendía ese idioma. Y yo comencé a predicar y yo veía que la gente no captaba. Era como que no me prestaban atención. Yo sabía que lo que estaba diciendo era para que la gente mirara y dijera amén, amén. Pero la gente estaba media descuidada. Y comencé a hablar más, con más énfasis, con más ímpetu, pidiéndole al Señor que me ayudara para tocar esos corazones. Y en el entusiasmo de predicar con más fuerza, pues seguí hablando y se me olvidó parar para que el traductor tradujera, porque cuando uno habla con un traductor tiene que decir una frase y parar y él traduce. Y luego dice otra frase y para y él traduce, porque si no se le olvida a él todo lo que uno dice y no lo puede traducir. Pero a mí se me olvidó. Y seguí hablando y hablando y hablando. Estaba hablando en inglés, porque la única persona que había allí que tradujera no hablaba español sino inglés. Entonces yo, para que la gente pudiera entenderme, usé este traductor que no era cristiano. Y él sabía el inglés y supuestamente estaba traduciendo. Pero de pronto yo vi que toda la gente estaba prestando atención y estaba asintiendo con la cabeza. Y lo miro al traductor y se había sentado en una silla. Le digo, traduzca. Dice, ¿y para qué? Si usted está hablando perfectamente el suajili, el idioma de ellos. Yo no estaba hablando, yo estaba hablando en inglés, hermanos. Pero si ustedes notaron lo que dice en Hechos 2, dice, cada uno les oía hablar en su propio idioma las maravillas de Dios. El don de lenguas no necesariamente es que uno sabe el idioma. Uno habla, pero el Espíritu Santo hace el milagro para que la persona pueda entenderlo en su propio idioma. Y eso fue lo que a mí me pasó. Alabado sea el nombre del Señor. Existe el don de lenguas y Dios lo da a quien Él quiere, cuando Él quiere, en el momento que Él quiere. Pero también existe una falsificación del don de lenguas. Y por eso Dios nos amonesta que no creamos a todo espíritu. Dice el apóstol Juan en Primera de Juan capítulo 4 y versículo 1. Primera de Juan 4:1, y con esto terminamos la amonestación del Señor. Amados, no creáis a todo espíritu,
sino probad los espíritus para ver si son de Dios o no, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Y cómo podemos probar el falso don de lengua? Si no está de acuerdo a una fiesta escrito. Ya nosotros vimos que la prueba es la palabra de Dios, a la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Dios no se va a contradecir a sí mismo. Si Él reveló la palabra de Dios a los profetas van a estar sujetos a lo que dijeron los otros profetas. Los espíritus de los profetas, leímos hoy, están sujetos a lo que otros profetas hablaron. Nunca Dios se va a contradecir, porque Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de orden y un Dios de paz. Que Dios nos ayude a creer lo que Él nos habla a través de sus mensajeros, que nos lleve a la palabra de Dios para comprobarlo todo, a la ley y al testimonio, y así no seremos engañados. El Señor les bendiga. Vamos a ponernos en pie y vamos a cantar nuestro último himno, y entonces, ¿cuál es? Padre, a tus pies me postro, pon tu espíritu en mí. 264, 264, y en el himnario nuevo, no sé qué número es, pero ya lo van a poner. A tus pies me postro, rompe mis prisiones duras. Oh, responde mientras llamo, pon tu espíritu en mí, pon tu espíritu en mi alma. Hazme enloquecer de viera, hazme puro en todo, libre del pecado, pon tu espíritu en mí. Mientras Cristo intercede, mientras oro yo humilde, lo que necesito dame, pon tu espíritu en mí, pon tu espíritu en mi alma, hazme enloquecer de viera, hazme puro en todo, libre del pecado, pon tu espíritu en mí. No deseo ofenderte, vine para agradarte y en el corazón guardarte, pon tu espíritu en mí, pon tu espíritu en mi alma, hazme enloquecer de viera, hazme puro en todo, libre del pecado, pon tu espíritu en mí. Amén. Alabado sea su nombre. Vamos a orar en esta noche. Antes de que nos arrodillemos, quisiera preguntar si hay alguna persona aquí presente en esta noche que aún no ha aceptado al Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador, que aún no ha hecho un pacto de salvación con Cristo. Yo quiero orar por esa alma. Si hay alguien aquí en esta noche que aún no ha sellado su pacto con el Señor Jesús, quiero orar por esa alma. ¿Hay alguien aquí que quisiera decir: pastor, ore por mí?
yo quiero entregar mi vida al Señor. Yo quiero hacer ese pacto de salvación con Cristo. ¿Hay alguien? ¿Quisieras levantar tu mano allí en el lugar donde estás? Yo quiero orar por ti. Alguien que aún no ha tomado el paso del bautismo. El Señor te bendiga, mi hermano. Alabado sea su nombre, y a ti también. El Señor te bendiga. ¿Alguien más? Yo quiero orar por ustedes. Quizás hay alguien que va a ser bautizado el día de mañana, pero que ya tomó esa decisión. Amén, el Señor te bendiga. Alguien más que va a tomar el paso del bautismo el día de mañana. Quiero orar por ti en esta hora. Amén, el Señor te bendiga. Amén, el Señor te bendiga a ti también. ¿Alguien más? Allí donde estás, levanta tu mano, yo quiero orar por ti. Amén, hermanita, el Señor te bendiga. Qué bonito es ver todas esas manos que se han levantado. Vamos a postrarnos de rodillas para orar. Padre Santo y Dios nuestro, te agradecemos infinitamente por tu palabra que es tan viva, tan clara y eficaz, que nos saca de toda duda, que nos enseña a discernir la verdad del error. En esta noche hemos aprendido de los dones de tu Espíritu Santo, y tú nos dices que podemos anhelar recibir de ti un don. Te pedimos, Señor, que nos des el don que tú quieras que sea para tu gloria, y que nos ayudes a usarlo para traer almas a tus pies. Bendice a cada persona aquí presente en forma muy especial. Bendice a aquellos que han levantado su mano en esta hora, aquellos que están aceptando al Señor Jesucristo, aquellos que quieren prepararse para tomar este paso tan importante del bautismo. Y te pido en forma especial por las almas que han de bautizarse el día de mañana, que tú las llenes de tu Espíritu Santo, así como Cristo, cuando fue bautizado, el Espíritu Santo descendió sobre él. Y Señor, sabemos que tú le vas a regalar a cada alma que se bautice el día de mañana un don especial para tu servicio. Permite, Señor, que cada alma sincera que te acepta pueda saber cuál es ese don que tú le has dado para hacer tu obra en esta tierra y traer almas a los pies del Señor. Despídenos con tu bendición, y no queremos dejar de mencionar a aquellos que, aunque no están con nosotros aquí, nos están escuchando a través de los medios de comunicación, las redes sociales. Allí donde ellos están, Señor, que tu bendición les alcance también. Sabemos que mañana es un día muy especial, no solo porque es el día del Señor, pero es un día glorioso porque hay muchas almas que han de sellar su pacto contigo. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo, que los ha llamado, que los ha traído, complete la obra en cada uno de ellos para el día de la redención. Danos tu bendición al retirarnos de este lugar, pero quédate en nuestra alma y en nuestro corazón a través de tu Santo Espíritu. Así como te lo hemos pedido en el himno en esta hora, pon tu Espíritu en mí. Pon tu Espíritu en mi alma, hazme lo que ser debiera, hazme puro en todo, libre del pecado. Pon tu Espíritu en mí. Danos tu bendición al separarnos en esta hora, y tráenos con bien en las horas de la mañana de tu santo sábado para poder seguir alabando tu nombre. En Cristo Jesús lo pedimos y lo agradecemos todo. Amén, Señor. Amén. Les invitamos mañana a venir tempranito porque vamos a comenzar unos minutitos antes, ya que queremos terminar también más temprano para que nos dé tiempo de ir a Perris para los bautismos. Quiero dejarles saber, no sé si todavía estamos en el aire. ¿Todavía? Sí, ok. Quiero invitarles a todos los que me escuchan mañana
por la tarde, desde las 3 en adelante, estaremos reunidos en la gran carpa allá en Perris. La dirección es 1336 de la Rimrock Drive en la ciudad de Perris. Y allí tendremos una hermosa ceremonia bautismal y también una ordenación al sagrado ministerio. No se pierdan esta programación especial del día de mañana. Que el Señor les bendiga y nos despedimos